Hello students, how are you today? Fine? Yes? Okay, my name is Evelyn Pita Flores and this class is for the third grade of secondary of Nuestra Señora de Fátima School. Today we are going to have a class, a lesson, and this lesson is definite and indefinite articles. Okay? Let's start. Let's read the text. A través de este texto vamos a identificar los diferentes usos que tienen los artículos, en este caso el artículo definido y el artículo indefinido. Okay, let's start. We're at a school in Silicon Valley in the United States, the location of many of the biggest technology companies in the world. It is called the Waldorf School of the Peninsula, and many Silicon Valley workers send their children here. When you go into the school, you get a surprise. There is no technology, just books and blackboards. Why? As the teachers say, a computer is not a teacher. Okay, in this part we have 9 expressions. School, Silicon Valley, the United States, the biggest, the world, the school, books, the teachers, a teacher. Si ustedes pueden observar, algunos de ellos tienen el artículo algunos no tienen ningún artículo, algunos tienen el artículo the o the United States, the teachers. ¿Cuándo utilizo estos artículos? ¿Cuándo pongo el artículo indefinido? En este caso el artículo indefinido viene a ser and an. ¿Cuándo pongo el definite article, que viene a ser the o the, según la pronunciación? O cuando no pongo ninguno de los dos, que es zero article. Vamos a analizar estas oraciones a través de este cuadrito. ¿De dónde saqué yo estas expresiones? Del texto que hemos leído, ¿cierto? Ok, dice, number 2. Match the underlined examples in exercise 1 to the explanations. Tenemos article and, the, and zero article. Articles, ¿qué viene a ser un artículo? What is an article? Articles indicate if something is a general or specific example. ¿Cuándo utilizo the indefinite article, o an? Me dice acá una teoría, one example of a thing. Cuando me refiero a una sola cosa, cuando me refiero a un ejemplo de una sola cosa. Entonces, utilizo el artículo indefinido o an cuando me refiero a un solo ejemplo. Puede ser a thing, puede ser a job, puede ser a person, puede ser an animal. In this case, tenemos number 1, a teacher. Yes? Entonces, me refiero a un solo profesor, a teacher. Me refiero a una sola ocupación. En este caso sería a teacher. Luego tenemos a una cosa. ¿Cuál viene a ser una cosa en el texto? School. A school. Yes? Siguiente cuadro tenemos the. ¿Cuándo utilizo este artículo definido the, la, el? Me dice acá, a specific thing. Cuando es una cosa específica. Si yo busco acá en mi texto, vemos acá el number 8, que viene a ser the teachers. Estoy hablando de alguien específico. Cuando yo me refiero a alguien específico, utilizo the. Entonces, a specific things sería number 8, the teacher. ¿Cuándo más utilizo the? Me ponen acá, the only example of a thing. Cuando me refiero a un único ejemplo, a un solo ejemplo. En este caso, number 5. ¿Qué cosa solamente existe único? ¿Qué cosa solamente hay uno? The world, el mundo. The sun, la luna. The moon. The sun, el sol. The moon, la luna. Yes, solamente hay uno. The internet, solamente hay uno. Entonces, cuando solamente hay un ejemplo único de una sola cosa que existe, utilizo that. ¿Qué más me dice acá? ¿Cuándo más utilizo that? Me refieren acá superlatives
and dates. Cuando en mi texto, cuando yo voy a escribir alguna narración, alguna oración, y esa oración está en superlativo, yo voy a utilizar el artículo da. Y busco acá en las alternativas donde hay una palabra que esté en superlativo. This is number 4. El número 4 que tenemos ahí, the biggest, el más grande. Esta palabra biggest está en superlativo. Por lo tanto, cuando yo escribo una palabra en superlativo, utilizo el artículo the biggest. ¿Cuándo más utilizo that? Cuando me refiero a fechas. Yes. Siguiente, ¿cuándo más utilizo that? Según este cuadro, voy a utilizar that cuando algo ya lo he mencionado antes. Ya lo he mencionado. El texto mencionó ya a teacher. Al inicio de la oración empieza diciendo a teacher, un profesor. Pero mientras va narrando la historia, mientras va narrando el texto, nuevamente repite la palabra profesor. Como ya lo mencionó hace un momento, entonces ya no lo pone el artículo indefinido a teacher, sino lo utiliza con el artículo definido, ¿no? Puede ser the teachers o puede ser the school. Al inicio también veíamos acá, we are at school. Estamos en un colegio, at school, no todavía lo define, ¿sí? Pero mientras va narrando el texto, ya nuevamente utiliza ese término school, por lo tanto, utiliza el artículo definido, the school. ¿Qué más? ¿Cuándo más utilizo the? Me dice acá el texto, el cuadro, que utilizo the para nombres de lugares que están en plural. Yes. For example, United States. United States. States está en plural. Si hay países que se pluraliza, necesitas poner el artículo the. ¿Cuándo utilizo zero article? Cuando no se pone nada, ¿cierto? No lleva ni a, ni an, ni da. Cuando me refiero a cosas en generales. For example, number 7, books, libros. No me especifica qué tipo de libro. Me está hablando en forma general. Cuando me habla de días de la semana, cuando me habla de nombres de lugares que estén en singular. For example, Silicon Valley es un nombre de una ciudad, de un lugar, pero está en singular. Por lo tanto, no pongo yo ningún tipo de artículo. Okay, let's practice. Complete the sentences, write that if necessary. Y si no es necesario, no se escribe nada. Vamos a poner zero article. Number 1. At my school, there are computers in every classroom. Vemos allí que no se pone ningún tipo de artículo. At my school, there are computers in every classroom. Why? ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos ningún tipo de artículo allí? ¿Por qué no ponemos las computadoras, las computers? En este caso, computer is a general thing. Es una cosa general, no es algo específico. Por lo tanto, cuando es algo general que no especificamos, ponemos zero article. Number 2. Dice, computer room has a computer for every student. ¿Qué será? ¿Será zero article o será the? ¿Qué dicen ustedes? Yes, the computer room. Porque estoy hablando de algo específico, de la sala de cómputo. La sala de cómputo. Yes, the computer room. Entonces, existe eso. Es algo específico. The computer room has a computer for every student. Number 3. One day, schools will stop using textbooks. ¿Qué es lo que vamos a completar allí? Zero article, el uso de definite article que se da. What is the answer? Very good, okay? En ambos vamos a utilizar el zero article. One day, schools, no te menciona el nombre del colegio, no te está diciendo algo específico, simplemente es algo general. Algún día, un día, los colegios, ¿no? Schools, en forma general, general way. No te dice en Nuestra Señora de Fátima School. Yes, no te menciona. Entonces, se detendrá usando, ¿qué cosa? Textbooks.
Textbooks, también libros, forma general. No te dice, por ejemplo, science textbooks, the English textbooks. No, te menciona en forma general, textbooks. Por lo tanto, en ambas es zero article. One day schools will stop using textbooks. Number 4, internet is best way to learn things about world. ¿Qué es lo que yo tengo que agregar acá? Ajá, interesante esta oración. Vamos a ver number 4, la primera parte, internet. Les había dicho que el artículo definido se utiliza cuando me refiero a una sola cosa que hay, que existe. En este caso, the internet. ¿Sí? The internet, hay una sola cosa, es el internet, es único. Luego tengo the internet tengo la siguiente palabra, best. Y best es una palabra que está en superlativo. Y habíamos dicho hace un momento que utilizamos el artículo definido, con los superlativos. The internet is the best way to learn things, para aprender cosas. Es algo general, no está algo específico. Por lo tanto, zero article. The internet is the best way to learn things about the world. Very good. Ponemos the world porque estamos hablando que el mundo solo es único. Yes, recuerden que para una sola cosa que existe utilizamos the world, the moon, the sun, the internet. Next activity. Activity number 2. Choose the correct option to complete the conversation. Vamos a escoger la opción correcta para completar la conversación. I need to check my email. Do you have? Tengo acá 3 alternativas. The, o simplemente zero article. I need to check my email. Do you have? Computer. Acá ya me pone una respuesta. Estoy preguntándole a mi amiga, ¿cierto? I need to check my email. ¿Tienes una computadora? Do you have a computer? Number 2. Yes, I do, le responde. Yes, I do. It's. ¿Qué será la respuesta ahí? It's in, kitchen, cocina. ¿Está? Good. It's in the kitchen. Ponemos el artículo definido the porque me estoy refiriendo a algo específico en la cocina. Yes, I do. It's in the kitchen. Next, number 3. That's strange place to keep it. ¿Qué será allí? Ok, very good. Ponemos entonces the indefinite article que viene a ser That's a strange place to keep it. Next. It's laptop and I always do my homework there. It's quiet place in house. ¿Cuál viene a ser la respuesta acá? Ok, ponemos el artículo indefinido porque estoy preguntando, ¿es una laptop? It's a laptop and I always do my homework there. Y siempre hago mis tareas allí. Luego tengo acá quietest, que viene a ser una palabra superlativa, y antes del superlativo ponemos the. It's the quietest place. ¿Dónde? In the house, en la casa. Algo que existe, algo específico, in the house. Good. Ok, vamos a hacer activity number 3. Complete Ellen's descriptions with and, the or zero article. Tengo acá unas oraciones que yo necesito completar con estos artículos. ¿Será definite, indefinite o zero article? Necesitamos leer bien y recordar siempre las reglas que hemos llenado al inicio del curso. I study at the middle school in Tengo a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 activities, 12 exercises. Te doy a ver unos segundos, unos minutos para que trates de hacerlo tú sola. Yes? Y luego te damos la respuesta. Okay, let's check our answers. Tenemos, I study at a middle school in a suburb, okay, en un suburbio of, ¿qué ponemos ahí? Sydney. No ponemos nada, ¿cierto? Zero article. Of Sydney in
Australia, tampoco ponemos nada. Cold, Asheville, tampoco ponemos ahí. Entonces, ¿por qué ponemos ahí zero article? I studied at a middle school in a suburb of Sydney in Australia called Ashfield. Porque hemos dicho al inicio que se pone el zero article, no se pone ningún tipo de artículo cuando me refiero a nombres de lugares que estén en singular. Yes, in singular. Ok, continue. For me, number 5, ¿qué es lo que agrego acá? Veo la palabra que es best. Y best es una palabra que está en superlativo. Por lo tanto, con superlativo utilizamos the. The best lesson of the week is computers. We have a really good teacher. Okay? Voy a empezar a mencionar recién a una persona, una ocupación, a job, a teacher. And I love learning how computers work. No ponemos nada, zero article, porque no detallo qué tipo de trabajos de cómputo. Number 8, it's the last lesson, okay, es el último, the last lesson before, que lo pongo en number 9. Tenemos ahí la siguiente expresión que es lunch, almuerzo. Al inicio hemos dicho que no se pone los artículos, se pone zero artículo cuando me refiero a días de la semana, cuando me refiero a comida, no ponemos artículos. Por lo tanto, lunch es almuerzo. Por lo tanto, no va ningún tipo de artículo. Entonces, it's the last lesson before lunch on number 10, Tuesday, martes. Y martes es un día de la semana. Y acabamos de decir que para los días de la semana tampoco utilizamos artículos. On Tuesday, number 11, ¿qué ponemos ahí? Teacher. Tenemos acá la palabra teacher. Y hace un momento ya hemos usado la palabra teacher en nuestras oraciones al inicio. Como ya lo hemos mencionado antes, entonces ponemos the. The teacher also organizes an extra class at lunchtime on Mondays, and I always go to it. I'm not very good at other subjects, but I always get good grades in computer class. Ok, llegamos a la parte final, ¿cierto? Application. Do your workbook, page 90. Realiza la página 90 de tu libro de trabajo. Allí encontrarás ejercicios similares a los que hemos visto hoy. Recuerda las reglas. Yes? Cualquier duda que puedas tener, no dudes en llamarme. That's all for today. Goodbye.